En mayo de 1963, a primera hora de la tarde, un hombre camina a través de las calles de su ciudad en un día particularmente bello de primavera. Conforme va caminando, se cruza con una mujer que lo saluda, sabe que está enamorado por su expresión y por el brillo que emana con su andar, y tras compartir un cumplido, ambos continúan con su respectivo recorrido. Al avanzar más por la ciudad, el hombre se cruza con un anciano que tiene una carretilla con flores y que, por poner algo, deja sonar la radio con una serie de malas noticias que nadie oía, entre las que se destaca un asesino que ataca a las personas con un martillo y un asunto particularmente preocupante con respecto a cierto país asiático, entre otras muchas malas noticias a las que nadie pareció darle importancia dado lo bonito de aquel día. El hombre continuó su camino justo antes de detenerse, revisando que su bolsillo aún contuviera lo que guardaba ahí, vacilando antes de sonreír y regresar hacia aquella carretilla, seguro de que debería comprar unas flores para ella, pues ella solía apreciar cada pequeño detalle que podía mostrar que la tenía en consideración. El vendedor y el hombre hablan sobre las flores, son algo caras, pero valen cada centavo, decidiéndose por adquirir unas rosas para ella, consiguiendo un pequeño ramo. El hombre continuó con su camino manteniéndose expectante, alerta mientras miraba cada uno de los detalles de la calle y las personas con las que ahí se cruzaban, pero sin dar importancia a las personas que lo miraban, seguros todos de que aquel era un hombre enamorado que iba en camino de encontrarse con su amada. Por fin cruzó por la calle y se fue a una acera en una zona más oscura, llegando a girar por un callejón oscuro, encontrándose solo, salvo por el sonido de los gatos. El hombre miró su reloj. 8:15. Por fin se acercaba el momento en que se cruzaría con Norma. Se encontró con ella, saliendo de su casa, haciéndolo sentir de nuevo aquella emoción típica de la primera vez que te encuentras con alguien. Ella le devolvió su sonrisa hasta que lo miró acercarse, haciendo que poco a poco se desdibujara aquella sonrisa, causándole a él una cierta inquietud acompañada con el miedo de haberse equivocado. Pero no lo había hecho. Sin duda ella era Norma, por lo que tomó valor y terminó de encontrarse con ella, entregándole aquel ramo de flores, sintiendo un leve alivio al dárselas. Pero ella, luego de sonreírle una vez más, devolvió el ramo, intentando aclarar que aquella no era la mujer que él buscaba. Pero luego de que él volviera a llamarla Norma, sacó de su bolsillo aquel martillo de mango corto que había cargado durante su camino. Ella, al mirarlo de nuevo, cambió su expresión a una de miedo mientras intentaba retroceder antes de que dejaras de ser Norma. De hecho, nunca lo había sido. Llevaba más de 10 años que Norma había fallecido, pero aquello era irrelevante porque siempre que la encontraba, volvía a gritar. Él ahogó el grito con un golpe del martillo, dejando caer el ramo de flores junto a unos cubos de basura. Ella ya no gritó, pero aún así siguió descargando el martillo sin parar. Ya había notado que no era Norma, como las anteriores 5 veces en las que no había sido Norma. Una vez que terminó de descargar aquel martillo, volvió a guardarlo y se alejó por el callejón mientras terminaba de oscurecer, confiando en que dentro de aquellas calles sin alumbrado la sangre no se vería en su traje. Sabía que ella no se llamaba Norma, pero él sí sabía su nombre. Era el amor que andaba por aquellas calles oscuras donde Norma lo aguardaba y pronto le encontraría. Una pareja de ancianos se cruzó con un joven de traje, pasando por enfrente de su casa, prestándole atención a aquella sonrisa radiante. La anciana prestó atención a aquel aspecto que ya no identificaba en su esposo. Mientras el hombre continuaba su camino hasta perderse de vista, pensaba en que solo el amor de los jóvenes era capaz de dar ese brillo. Si hay algo que todos los géneros de la ficción tienen en común es la importancia que tienen los detalles pequeños, no tanto los que se cuentan expresamente, sino los que no necesariamente se están diciendo. Aplica para las comedias románticas al plantear leves indicios que te lleven a creer que tal personaje se va a querer quedar al final con tal persona, aunque aquello ya está tan saturado de clichés que la mayoría ya ni se esfuerza en disimularlos. En las historias de fantasía, con este aire de misterio característico de la magia y su funcionamiento, e incluso la ciencia ficción y la novela negra pueden jugar mucho con estos elementos, detalles que se mantienen ocultos mostrando ligeros esbozos para que no te des cuenta de que algo está pasando, pero para que comprendas que algo anda mal. Pero, sin lugar a dudas, junto con la novela negra, los géneros que más beben de estos detalles son el terror y el suspenso. Bien jugado, una serie de detalles breves pueden ayudarte a ir aumentando la tensión poco a poco, dejando leves pistas de lo que vendrá a continuación, manteniendo una sensación de incomodidad al espectador que no deja de mirar, porque al mismo tiempo le has planteado una curiosidad y expectativa a lo que va a pasar,
ese fenómeno que ocurre cuando estás presenciando algo horrible pero que no puedes dejar de mirar. Mal jugado, pues tenemos la clásica trama super obvia de la que todos los autores hemos pecado alguna vez, en la que vamos dejando leves pistas a lo largo de la historia que no resultan ser sutiles y que nos lleva a un final que siempre sabe a poco por lo predecible del mismo. Y curiosamente, uno de los mejores ejemplos para ambas cosas es el autor Stephen King, creador de todo un universo en el que convergen historias de terror y personajes más allá de nuestra comprensión. Y para muestra basta esta historia. Y es que prestemos atención a los detalles. A primera vista nos describen un día normal de primavera para luego irnos entrando poco a poco en un individuo, el hombre que va por la calle vestido de forma elegante y con una expectación reflejada en su mirada. Con las primeras descripciones comenzamos a notar una atmósfera tranquila, bonita e incluso melosa, en donde nos dejan muy en claro una cosa: el hombre alrededor del cual versa la historia está enamorado y se prepara para encontrarse con el amor de su vida. Más adelante, mientras se mantiene una descripción constante de la ciudad, nos vamos llenando de la cotidianidad propia de la caminata común y corriente de cualquier calle, una que incluso nosotros podríamos hacer al caminar de regreso a nuestros hogares, pero al mismo tiempo y de forma sutil nos dejan resaltando algo, o mejor dicho, a alguien. No le damos importancia porque al final de cuentas es el protagonista y todo está centrado en él, por lo que nos mantenemos indiferentes a lo reiterativo de muchas descripciones hacia él. Pero entonces el autor nos da una leve pista guardada entre cientos de datos, la radio, usada para advertirnos sobre lo que viene, pero con una voz tan baja que puede que no la lleguemos a notar. Nos dan ciertos de noticias, que un problema en alguna corte, un conflicto en un país asiático, una amenaza rusa, y demás cosas que parecen ser mucho más graves que la aparición de un asesino. Es así que mostrar el panorama de la ciudad de Nueva York en los años 60 termina ahogando aquella voz de advertencia respecto al secreto del protagonista. Pero hay una advertencia más, y es que luego de pasar por la florería y escuchar las noticias, el hombre se siente nervioso y revisa bien su bolsillo, como si quisiera asegurarse de traer la billetera o quizá, como si deseara advertir si su secreto se ha revelado por accidente. Pero el espectador vuelve a distraerse cuando la voz narradora pasa hacia él, lanzando una vaga reflexión sobre los detalles que lo llevan a decidir comprar unas flores para Norma, una mujer a la que está buscando. De aquí el autor nos regresa a la normalidad al describirnos la interacción con el vendedor, viendo cómo éste hace labor de venta mientras el joven, aún llamando la atención, se mantiene cordial hasta el final de la transacción. Reiniciamos la marcha y vamos notando la atmósfera, como ésta se va tornando menos cursi y se acaban las descripciones hermosas, aunque mantienen un tono cotidiano. Hay una leve preocupación sobre la luz del sol y cómo se aproxima el atardecer, mientras el protagonista mantiene un paso constante hacia las calles más oscuras. Quizás se enfoca en llegar pronto por lo oscuro de las calles o tal vez tiene prisa porque se le ha hecho tarde. No lo aclaran y cuando vislumbra a quien cree que es Norma, cualquier sospecha que hubiéramos podido guardar comienza a desaparecer, porque después de todo sí esperaba encontrarse con una Norma, incluso la tenemos de frente y nuestro protagonista la describe con mucho detalle. Y es ahí cuando el velo se desvanece. Se nos revela la verdad al mismo tiempo que se le revela a la pobre víctima, y cuando realiza lo que se proponía hacer nos va mostrando todos aquellos avisos que bien pudimos haber ignorado. El hombre que revisaba su bolsillo para que no destacara el martillo se había detenido con nerviosismo al escuchar una vez más de sus hazañas y paseó por las calles durante el largo tiempo para encontrar un lugar alejado en el cual podría ejercer su atroz voluntad. Pero ya es tarde, para la pobre mujer y para nosotros, porque la verdad se nos es revelada del todo, haciendo incluso un comentario de despedida acerca del por qué era tan importante que estuviera en calles oscuras, donde cualquier evidencia de su acto quedaría disimulada. Pero mientras se retira, la historia no termina ahí, porque aún da un último golpe ominoso para dejar al espectador pendiente en la incertidumbre. Ya en videos anteriores he mencionado el elemento ominoso como algo fundamental en las historias de terror, y en este caso lo destaco una vez más porque es esto, del orden de lo terrorífico, lo que puede volver a una historia corta algo impactante o a una historia larga una lenta tortura que nos va guiando hacia un verdadero final. Y en este caso parece mostrarse por partida doble, y es que el más evidente es muy similar a lo mostrado en el relato de Botón Botón, donde podemos encontrarnos con una persona en la calle, una que ya sea que resalte o no, puede parecernos completamente normal, solo para demostrar ser una criatura con la más oscura naturaleza que espera para atacar. Y sí, este elemento puede llegar a ser el más evidente y preocupante para el espectador,
Después de todo, es una moraleja en las historias de terror de las que de una vez puede dejarnos con una cierta paranoia respecto a lo que cualquier persona planea hacer. Pero aún más profundo queda una realidad aún más aterradora, y es el respecto del amor, y es que más de una vez nos hacen alusiones al amor joven, aquel que brilla con más intensidad en el máximo punto de la vida y que poco a poco se irá calmando hasta extinguirse por completo, siendo visto por la mayoría como una muestra hermosa e incluso deseable. Pero lo que se nos muestra aquí es la otra cara, esa que no se ve porque solo se muestra en la oscuridad, y es un amor intenso que te lleva a buscar, a acabar con aquello que se ama para así asimilarlo en tu interior. Y así un cuento que nace desde la más tranquila y monótona normalidad va utilizando estos mismos elementos para ir planteando un suspenso que nos guía a través de las calles de Nueva York hasta un terrible final. El hombre que amaba las flores es una excelente historia, una muestra perfecta de cómo ir dirigiendo una historia de manera calmada y estructurada hasta su desenlace, explotando estos pequeños detalles y llevándolos hasta sus últimas consecuencias. No por nada estamos hablando de mi autor favorito y de aquel que me llevó a querer ser escritor, porque este hombre tiene tanta habilidad para el terror, que puede dejar a un payaso como una entidad cósmica hambrienta de devorar los miedos de los seres a su alrededor, a un pequeño niño como la encarnación de un verdadero monstruo, del mismo modo en que puede mostrarnos a un asesino sangre fría, como un amable señor que simplemente nos cruzamos en la calle, viéndolo de reojo comprar un ramo de rosas. Pero esta es mi postura respecto a esta historia, así que me gustaría que me dejaran en los comentarios lo que les parece esta historia. También si les gustó este video no olviden darle like y comentarme lo que les pareció, y si les gusta el contenido como este no olviden suscribirse, porque subo video de literatura todos los meses. Pero si también les interesa la psicología o las reseñas respecto a diverso contenido, pueden estar de suerte porque subo video contenido así cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Danager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.